Ejercicio 468. Determine las reacciones en B y C cuando A es igual a 1.5 pulgadas. Bueno, observemos que en C tenemos un pasador. Ese pasador genera una reacción con dos componentes. No sé hacia dónde van, las voy a poner positivas. Entonces tiene una componente horizontal que es C sub X y una componente vertical que es C sub Y. Ok, vamos a llamar C sub Y. B es otro pasador y por tanto también tiene una reacción con dos componentes. Vamos a decir que tenemos aquí una componente horizontal que nombraremos B sub X y una componente vertical que nombraremos B sub Y. Tenemos cuatro incógnitas. Con las ecuaciones de equilibrio no podemos darle solución, ¿sí? Pero podemos observar que el elemento CD es un elemento que tiene dos puntos de contacto, el punto C y el punto D, y además no tiene ninguna carga externa aplicada sobre él, solamente están las fuerzas que hay en el pasador D y en el pasador C. Eso para nosotros es una ventaja. ¿Por qué? Porque podemos decir que este es un elemento a dos fuerzas. En otras palabras, las dos fuerzas son colineales y su línea de acción pasan por el punto C y el punto D. Pueden tener solo dos posiciones, dos situaciones de comportamiento de estas fuerzas. O se encuentran o se alejan. En otras palabras, o puede tener las fuerzas así en C y en D, o al contrario. Esa es la ventaja de un elemento a dos fuerzas, que puedo decir por dónde van las fuerzas. ¿Esto qué implica? Implica que me puedo quitar una de las incógnitas de CX y CY. ¿Por qué? Porque las puedo relacionar, por eso. Listo. Significa que la fuerza resultante C es una fuerza que va por esta línea de acción, ¿no? Listo. En otras palabras, si yo digo que la fuerza C se comporta de esta forma, ¿sí? Significa que sus dos componentes, C sub Y y C sub X, van así. Y decir que esa fuerza total C va por esa línea de acción, significa que la puedo descomponer con este triángulo. ¿Cómo? Pues yo digo que la fuerza total C va por acá. Esta es la fuerza total C. Que su componente vertical C sub Y es esta. Y que su componente horizontal es esta. Y me ayuda de la geometría de ese triángulo. Ese triángulo tiene una base de 5, una altura de 3 y una hipotenusa, que es la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 5.83. Entonces puedo relacionar C sub X y C sub Y con C y decir, mire, es que la componente C sub Y es igual, si no lo veo, utilizo un ángulo, por ejemplo alfa. C sub Y es igual a C por el seno de alfa. ¿Y quién es el seno de alfa? El lado opuesto sobre la hipotenusa. 3 sobre 5.83. ¿Y quién es C sub X? C sub X es igual a C por el coseno de alfa, que es el lado adyacente al ángulo alfa. Y el coseno de alfa es el lado adyacente, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 5.83. ¿Listo? Ahí ya tengo relacionados C sub X y C sub Y. Y tendría solamente una incógnita, que es C, y B sub X y B sub Y. Listo. Partiendo de ahí, yo puedo ahora sí utilizar mis ecuaciones de equilibrio, ya que tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Las incógnitas son Bx, By y C.
Cx y Cy no. ¿Por qué no? Porque ya las tengo relacionadas a una sola variable, que es C. Entonces, puedo decir lo siguiente. Vamos a iniciar con la sumatoria de momentos. Esa sumatoria de momentos la vamos a realizar alrededor de un punto, el punto B. ¿Por qué el punto B? Porque B tiene dos incógnitas, B sub X y B sub Y. Vamos a declarar los momentos positivos, aquellos que tengan una tendencia de giro antihoraria. Y bueno, ¿quién genera momento alrededor del punto B? Pues obviamente que esta fuerza externa que está excitando el sistema de 50 libras, un radio perpendicular a esa línea de acción de la fuerza de 50 libras es este. Ese radio perpendicular vale 3 pulgadas. Entonces tenemos un radio que vale 3 por la fuerza, que es 50, y una tendencia de giro. Voy con el radio que va hacia la izquierda y luego la fuerza que va hacia abajo, una tendencia de giro antihoraria, por tanto un momento positivo. ¿Quién más genera momento alrededor del punto B? Pues obviamente que C sub X y C sub Y. ¿Cuál es la línea de acción de C sub X? La línea de acción de C sub X es esta es la línea de acción de C sub X. ¿Cuál es el radio? El radio es este, un radio perpendicular desde B. Este es el radio perpendicular. ¿Cuánto vale ese radio perpendicular? Pues vale 3 menos A. Y nos dicen que A vale 1.5 pulgadas. 1.5 pulgadas vale A. Quiere decir que ese radio vale 1.5. 1.5 por la fuerza, que es C sub X. ¿Hacia dónde es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia arriba y luego la fuerza que va hacia la derecha. Esto tiene una tendencia de giro horaria, por tanto un momento negativo. Bueno, ¿quién más genera momento alrededor del punto B? Obviamente C sub Y. ¿Cuál es la línea de acción de C sub Y? Esta de acá es la línea de acción de C sub Y. ¿Cuál es el radio perpendicular desde B hasta esa línea de acción? Este es el radio perpendicular. Ese radio perpendicular vale 2 pulgadas. 2 pulgadas por la fuerza, que es C sub Y. ¿Cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia la derecha y luego la fuerza va hacia abajo. Una tendencia de giro horaria, por tanto un momento negativo. Listo. Muy bien. ¿Quién más genera momento alrededor del punto B? Nadie más, no hay más fuerzas, se acabaron. Bx no, porque pasa por B, no hay radio, el radio vale 0. B sub Y es lo mismo, tampoco genera momento alrededor del punto B. Muy bien. Entonces, podemos decir, o podemos reemplazar C sub X y C sub Y en función de C, con estas ecuacioncitas de acá, y decir que esto es 0 igual 3 por 50, pues 150, menos 1.5 por C sub X. C sub X vale 5 sobre 5.83 C, menos 2 veces C sub Y. C sub Y vale 3 sobre 5.83 C. Miren que tengo una sola incógnita, la incógnita es C. Puedo determinar el valor de C. Sumo estos valores, saco factor común C, sumo los valores y lo paso al otro lado del igual para que quede positivo. ¿Y eso es igual a qué? Eso es igual a 1.5 por 5 dividido 5.83 más 2 por 3 dividido 5.83. Esto nos queda 2.31, 5, C igual a 150. Por tanto, C es igual a 150 dividido ese valor, o sea, 64.79 aproximadamente libras. Ese es el valor de la reacción C. Y nos ha dado positivo. Quiere decir que hemos tomado bien el sentido de la fuerza. Si nos hubiera dado negativo, lo dejamos tal cual. Dejamos el número que nos haya dado con el valor del menos por delante y no borramos nada. Está bien, ¿sí? El único problema es que se eligió el sentido, ¿sí?, de la reacción hacia el lado contrario. Eso es todo. Pero no significa que el ejercicio esté mal. ¿Listo? Ahora, nos queda faltando por determinar las componentes de la reacción en B,
que son B sub X y B sub Y. Esas las podemos obtener utilizando las ecuaciones de sumatoria de fuerzas. Podemos iniciar con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos B sub X, que lo hemos dibujado hacia la derecha, más C sub X, ¿sí?, que también lo tenemos dibujado hacia la derecha. Pero acá está. Esto es igual a B sub X más C sub X, pues resulta que C sub X es 5 sobre 5.83C. La ventaja es que nosotros ya sabemos cuánto vale C, por tanto podemos despejar el valor de B sub X. B sub X es igual a menos 5 dividido 5.83 por el valor de C, que es 64.79. Esto nos da menos 55.5 periódico libras. Ese es el valor de B sub X. Observe que nos dio un valor negativo, ¿sí? Quiere decir que B sub X no va hacia la derecha, sino que en realidad va hacia la izquierda. Eso es todo. Y finalmente, aplicamos nuestra última ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde en Y tenemos dibujado B sub Y hacia arriba, C sub Y lo tenemos dibujado hacia abajo, menos C sub Y, y la fuerza externa que excita el sistema de 50 libras, que va hacia abajo también. Reemplazando, tenemos B sub Y menos C sub Y. C sub Y vale esto, 3 sobre 5.83C. Sabemos muy bien cuánto vale C, y por tanto lo podemos reemplazar, menos 50 libras. Por tanto, el valor de B sub Y es igual a 3 por 64.79 dividido 5.83, que es igual a 33.3 periódico más 50 libras. Esto nos da 83.3 periódico libras. Eso vale la componente de B sub Y. Si alguien pregunta por la reacción total de B, pues yo sé que B es igual a la raíz, ¿sí?, la norma de B es igual a la raíz de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado. Esto es la raíz de 55.5 al cuadrado periódico más 83.3 periódico al cuadrado. Esto nos da raíz de 55.5 periódico al cuadrado más 33.3 periódico al cuadrado. Esto nos da que B tiene que ser igual a 64.7879 libras. Y aquí se nos fue, esto no es 33, sino 83.333 periódico al cuadrado. Y B es igual a 100.15 libras. Muy bien, ahora sí, eso sí es todo el ejercicio. Esa es la reacción total de B. Y la reacción C.